Amistad de Puebla presenta Espíritu Santo. ¿Cuántos están listos para despertar en los dones del Espíritu Santo? Qué bueno. Bueno, nada más recordándoles, el pastor el domingo pasado dio un resumen de todo lo que es lo referente a los dones del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, donde dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Diga conmigo: manifestación. Y la idea es esa, que cada uno de los dones que están alrededor de la iglesia sean dones que se manifiesten. Diga conmigo: manifestación. Si no se manifiestan, pues ¿de para qué sirven los dones? No tiene caso estudiarlos, no tiene caso enseñarlos, no tiene caso leerlos, no tiene caso difundirlos, porque no se están manifestando. Lo padre de los dones es que no es una teoría, no es una teología, no es una doctrina, sino es una manifestación. Cuando se habla de manifestación es porque se hacen presentes, o sea, que los podemos ver, tocar, oler y saborear. El problema de que no se manifiesten es que en ese lugar donde no se manifiestan, lo único que existe es teoría. Y para teorías hay muchas en la vida. Si vamos a darle un recordatorio de cada una de esos dones que estuvimos viendo. Hay diferentes clases de lenguas, lo que está a su lado derecho de su pantalla, izquierdo, ¿verdad? Clases de lenguas, profecía, palabras de conocimiento, discernimiento de espíritus, que el pastor ya los enumeró y los explicó. Luego interpretación de lenguas en la parte superior, palabra de sabiduría y los dones de poder, que son fe, dones de sanidad y el poder de milagros. Esos son los 9 dones con los cuales el Señor quiere dar herramientas para su iglesia, para que entonces la iglesia camine en la perfección. En su libro, si quieren poner la siguiente diapositiva, estamos en lo que es la página 131, donde es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y el versículo clave es Hechos 19:6, donde dice: y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Lo que está sucediendo ahí es que se está manifestando el don. Y en ya su página 133, en la primera parte dice: el primer capítulo establecimos el hecho de que el Espíritu Santo desea repartir, diga conmigo: repartir dones espirituales a todos los que creen en Jesús. El Espíritu Santo, como dice ahí, quiere repartir dones espirituales a todos. Diga conmigo: a mí también. Y dones espirituales a todos los que creen en Jesús. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Bueno, el único requisito es que sean, ¿cómo? Que sean. Entonces, lo que Dios quiere es que todos y cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando no somos llenos del Espíritu Santo, difícilmente se va a poder caminar en los dones del Espíritu, porque precisamente son dones que vienen a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando los dones vienen a través del Espíritu Santo de Dios, obviamente se van a manifestar. Si no hay en la iglesia llenura constante del Espíritu Santo, menos, diga conmigo, menos va a haber una manifestación del Espíritu Santo. Si 2 perros corretean a una liebre y la primera no lo alcanza, la segunda menos la va a alcanzar. Entonces, de la misma manera, si usted y la iglesia no están constantemente llenándose del Espíritu Santo, menos se van a manifestar. Manifestar, como les decía al principio,
se tienen que ver, se tienen que observar, tiene que ser algo que está sucediendo constantemente en la iglesia. Es algo que todos los tiempos, en todo momento y en muchas ocasiones está sucediendo en la iglesia. Hay profecía, hay discernimiento de espíritus, hay interpretación de lenguas, hay el discernimiento, hay poder de fe, hay poder de sanidad, hay poder de milagros, y constantemente estamos viendo en la iglesia una manifestación tras otra, y estamos viendo testimonios en toda la iglesia de que ahí se están manifestando los dones del Espíritu Santo. Si no se ven, si esto no sucede, obviamente lo que está pasando es que la iglesia no se está llenando del Espíritu Santo de Dios. Se está llenando de un montón de doctrinas, se está llenando de un montón de teologías, se está llenando hasta de mucha palabra, pero no de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿De veras lo aman? Cuando tú amas al Espíritu Santo, es cuando tú amas a alguien, como yo, cuando fuimos novios, Vero y yo, y a la fecha nos amamos y queremos estar juntos. Cuando no estamos juntos, nos sentimos mal, nos sentimos diferentes, no podemos ya estar uno sin el otro. De la misma manera, cuando nosotros verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente, somos llenos del Espíritu Santo, te enamoras del Espíritu Santo, y obviamente a través de tu vida se va a manifestar la obra y los dones del Espíritu Santo. Ahí en su propio libro, en esa misma página más abajito, dice: los dones son repartidos por el Espíritu Santo. De eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y diga conmigo, después. Diga conmigo, después. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después? ¿O qué debe de suceder después? Deben de manifestarse esos dones. Si no se están manifestando, entonces dígame a qué estamos jugando, porque no entiendo el juego. Si estamos aprendiendo y estamos llenándonos del Espíritu Santo y estamos buscando el Espíritu Santo y estamos buscando que los dones del Espíritu Santo, estamos anhelando. ¿Cuántos anhelan los dones del Espíritu Santo? Cuando estamos anhelando los dones del Espíritu Santo, obviamente esos dones se tienen entonces que buscar y se van a manifestar. Siguiente diapositiva. Y pasamos a su siguiente página del libro, 135. Cuando se llena uno, puede suceder cualquier cosa. ¿Cómo se van a manifestar estos dones? ¿Cuándo se van a manifestar? Se van a manifestar cuando haya un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, ahí puede suceder cualquiera de los 9 dones, se puede manifestar. Es hermoso cuando el Espíritu Santo rompe la rutina de la iglesia. Es hermoso cuando el Espíritu Santo interrumpe la doctrina de la iglesia. Hemos estado en muchas congregaciones, hemos participado de muchísimas reuniones, y cuando nosotros tenemos un Dios tan grande, poderoso, que hizo que el mar rojo se abriera y que ha hecho todo lo que hemos visto en el universo, no puede quedarse en simples palabras. Cuando se manifiesta Dios, se manifiesta con todo su poder. Cuando se manifiesta Dios, se manifiesta con todos sus dones. Y los dones nos abren los ojos a lo sobrenatural. Es un Dios sobrenatural, es un Dios que hizo lo natural. Y que para podernos nosotros mover en lo natural, haciendo lo sobrenatural de Dios, tenemos que estar llenos de Él. Y la llenura del Espíritu Santo va a hacer que lo natural sea totalmente trastornado. Por eso en el libro de los Hechos dice, hablando de los cristianos llenos del Espíritu Santo, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Si nosotros no estamos trastornando todo nuestro alrededor, aún en nuestra casa, cuando usted llega, cuando usted va a algún lugar o va a una reunión de su casa con la familia y saben de su vida, en la manifestación de los dones de su vida, ellos van a pedir, por favor, quiero que ores por mí. Oye, Alberto,
Dios te habló algo acerca, hay alguna cuestión, un discernimiento de parte tuya, del Espíritu acerca de lo que estoy viviendo. Dios te habló en profecía acerca de mi vida. A nuestros hijos constantemente, mi esposa, como se mueve mucho en los dones de profecía, constantemente está dándoles palabras y palabras y palabras a los hijos. Y los hijos obviamente crecieron entendiendo lo que es la profecía. Mi hijo se mueve en la profecía, mi hija igual. Porque hemos vivido, y en la casa de ustedes hemos vivido todo el tiempo, cuestiones sobrenaturales. Seguimos viviendo cuestiones sobrenaturales. Para nosotros no es una doctrina. Para nosotros no solamente es una serie de palabras o solamente es una lectura de las Escrituras, sino es una manifestación. Diga conmigo, manifestación. Se tiene que manifestar en tu casa. No puede ser solamente una idea, no puede ser solamente un concepto. Tiene que estar derramándose el Espíritu Santo constantemente en tu vida y manifestándose constantemente en tu vida. Una y otra vez que el enemigo ha querido de alguna manera tocarnos en cuestiones de enfermedades o en cuestiones económicas, una tras otra vez nosotros hemos podido salir de esa situación, no por una cuestión doctrinal, sino porque hemos visto la manifestación del poder del Espíritu Santo. Cuando a mi esposa le salió ese tumor en su pecho, no tuvimos otra cosa sino que manifestarse. ¿Qué pasa si nosotros estamos leyendo lo que Jesús hizo? La forma en que Jesús hacía y la cosa como Jesús se manifestaba era, daba una palabra y después de esa palabra venía la manifestación de esa palabra. No era una cuestión teórica. Por eso los fariseos y los religiosos de esa época estaban muy molestos con Jesús, porque todo el mundo decía esto: Él sí habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué veían que tenía autoridad? Porque le decía a los que estaban endemoniados, suéltalo en este momento, y el demonio huía. Y le decía a los que estaban leprosos, sé limpio, y los leprosos eran limpios. Hasta sanó a su suegra de Pedro. Ese fue el error, por eso lo negó 3 veces el Pedro a Jesús. Yo he orado por mi suegra, yo amo a mi suegra. Y quiero que se sane también mi suegra, porque es una señora grande y obviamente por la edad las cosas se van descomponiendo. Pero tenemos un Jesús que trae vida, ¿cuántos lo creen? Y no importa la edad que tú tengas, el Señor se va a manifestar con poder si tú estás lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y se va a manifestar en mi casa, en el nombre de Jesús. La manifestación, no solamente la teoría ni la doctrina, la manifestación del poder de Dios va a realizarse en mi casa. ¿Cuántos lo creen? Pues denle la gloria al Señor, diga, yo lo voy a hacer. Ahora, la manera, en segundo lugar, donde puede también el Espíritu Santo manifestarse, es también a través de la imposición de manos. Y lo mismo le pasó, y usted lo tiene ahí en primera de Timoteo, o aquí dice 4:14, dice que Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, aunque dice Tito, no descuides el don, diga conmigo el don, de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la profecía. ¿Con qué cosa? Con la imposición de las manos. Una manera en que vienen los dones del Espíritu Santo es a través de la llenura, pero la segunda manera donde puede venir la manifestación o el don es a través de que alguien te imponga las manos. Esto en la mañana veía y decía el pastor, si viene un profeta y comienza a dar profecía, lo que tú estás haciendo es aceptando ese don y recibiendo el beneficio de ese don. Ahora, lo padre sería que ese profeta pudiese orar en tu vida para que también se manifestara la profecía en tu propia vida. Cuando tú ves, y por eso es que muchas veces la gente anda buscando la manifestación de los dones con algunos hombres o mujeres que Dios está utilizando ese don, es porque quieren acercarse a ese hombre o a esa mujer para que en un momento dado pueda imponer las manos y entonces también podamos recibir el don con el cual se está moviendo este siervo del Señor. Yo quiero recibir todo lo que Dios quiera para mi vida, ¿usted no? Muchos de nosotros vivimos un cristianismo
totalmente parco, totalmente mental, porque lo leemos y lo estudiamos y lo vemos en griego y lo vemos en hebreo y le damos de izquierda a derecha, de Génesis a Apocalipsis, y leemos de Apocalipsis a Génesis, y no hay una sola manifestación del poder de Dios en tu vida. Es más, le tienes miedo a los demonios. Es más, cuando hay un enfermo, mejor se lo pasas a otro. Yo recuerdo muy bien, en muchas ocasiones, que estábamos reunidos varios en una reunión de pastores, y de repente llegó una persona que se acercó a Vero y a mí y me dijo: ¿puedes orar por mí? Digo: sí, ¿qué tienes? H1N1. Y todos los pastores que estaban a mi alrededor ¡puf!, desaparecieron. ¿Qué pasa? Obviamente dice: no, hombre, yo no me voy a enfrentar a una cosa así. Pero qué padre sería que todos los cristianos que están aquí fueran llenos del Espíritu Santo y tuvieran la certeza y la entereza de poder saber que hay más poder en ellos que el que está en el mundo. Que la palabra de Dios es verdaderamente, dice: mayor es el que está en el mundo. Ah, sí, si crees eso, ¿por qué huiste? Si crees eso, ¿por qué te escondes? Si realmente leíste eso y está en tu corazón y está en tu vida, ¿por qué le tienes miedo a los demonios? ¿Por qué no quieres orar por los enfermos? De repente también te llegan. A mí me llegó una mujer que estábamos orando y me dice: tengo lepra. Y ya le tenía agarradas las manos y me dijo, y le pregunté: ¿en dónde tienes la lepra? Dice: en las manos. Pues ya que había que orar por ella, pero primeramente por mí, porque me podía yo contaminar. ¿Estamos expuestos? Sí, estamos expuestos. Pero si realmente creemos lo que hemos dicho, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Usted ha vencido al mundo? Cuando ve una enfermedad, yo veo una enfermedad y me voy como lobo hambriento sobre la enfermedad, sobre esa persona, y comenzamos a orar constantemente. A donde vayamos me dicen: Alberto, está enfermo fulano, vamos a orar. Se sanan, a veces no, a veces sí, pero vamos a orar, porque en mí hay un enojo contra la enfermedad, ¿me entiende? Hay un enojo contra el padecimiento. Cuando ves el padecimiento, el cristiano no puede quedarse impávido. En estas fechas donde existe todo lo light, el hombre light, la mujer light, ahora existe también el cristianismo light, el cristianismo únicamente que se basa en pura palabrería, bla, 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 ta, pe, pero nada de poder. Y entonces no hay manera de romper y transformar la circunstancia que está sucediendo a tu alrededor, porque tú eres igual que los demás, puro bla, bla, bla. Y lo que Dios no quiere es que sigas bla, 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 sino que en ti haya tanta certeza, tanta fe en aquel en el que has creído, que cuando ves eso te vas y te enfocas y dices: esto no puede suceder, y en el nombre de Jesús esto va a cambiar. Y eso cambia, porque hay poder de Dios en tu vida, y si hay poder de Dios en tu vida, todas las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esto cambia la atmósfera de la iglesia, cambia el sentido de la congregación, cambia el sentido de tu propia enseñanza, de lo que tú estás creciendo, de lo que tú estás creyendo. Cambia tu manera de ver el mundo, inclusive que te está rodeando. Tú lo ves como, te sientes como alguien con un poder sobrenatural. Y eso es, por eso dice el Señor, que no nos fuéramos, así lo dijo en el libro de los Hechos, hasta que viniera sobre ti el poder del Espíritu Santo. No dijo la doctrina del Espíritu Santo, no dijo la lectura de la Biblia sin el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo para que entonces lo que tú lees en la palabra se vuelva una realidad y no solo una teoría. Dios quiere que seas un hombre y una mujer llena de Dios. Donde tú estés se modifique todos los aspectos, todo cambia a tu alrededor. Sea distinto porque hay un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu Santo. Y si está esa mujer y ese hombre lleno del poder del Espíritu Santo, todo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén?
Número 3, la forma de manifestarse es el resultado de una búsqueda de Dios. ¿Cuántos les gusta buscar a Dios? ¿De veras les gusta? Yo anhelo eso y yo creo que algo que debemos de entender es algo que compartió Leo este miércoles. Me gustó mucho porque habla muy verdaderamente de la vida cristiana. En Efesios capítulo 3 dice en el versículo 18: sean ustedes. ¿A quién le habla? Dile al que está a tu lado y te hablan por cobrar. ¿Contestas o no contestas? ¿A quién le está hablando? No diga a nosotros, di a mí. A mí. Di conmigo, a mí. Que tú plenamente seas capaz de comprender. Haz así conmigo: debo de comprender, debo de entender, de comprender con todos los santos, o sea, todos nosotros debemos de comprender cuál es la anchura. Algunos estamos más anchos que otros están tan delgados que no se ven, son una pobreza. Pero los que estamos anchos nos notamos, ¿sí o no? Esa es anchura, ¿ok? ¿Qué más? La longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y Leo lo puso muy padre, lo dijo. Regularmente comenzamos solamente una línea, que sería la primera dimensión, y luego un plano, que sería la segunda dimensión, y luego lo que es la tercera dimensión, un tridimensional, que es donde nos estamos haciendo, porque vamos a lo ancho, a lo largo, y podemos caminar inclusive sobre se puede decir, lo profundo, ¿verdad? Pero el cuarto, que es el estar en esa cuarta dimensión, lo cuarto es lo profundo. La cuarta quiere hablar de la profundidad de lo que tú debes de estar con Dios. La anchura, la longitud, la altura es lo tridimensional. Pero cuando tú estás profundo con Dios, sales, eres libertado de la vida normal, de lo que la mayoría se mueve. En esas tres dimensiones nos movemos todos, pero los cristianos tenemos la oportunidad de movernos en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión no significa ninguna otra cosa sino estar metidos tanto con Dios que podemos salir de lo que normalmente los demás no pueden salir. Están abocados. Cuando tienen una enfermedad, no tienen otra más que ir con un doctor. Y no tienen otra más que lo que les dice el doctor, eso es lo que tienen que hacer. Cuando estamos en un problema financiero, no tienen más que ir con un banco. Cuando tienen un problema social, un problema a lo mejor de cuestión familiar, no tienen otra que más que ir con un psicólogo. Pero los que estamos en Cristo Jesús, podemos entrar en la profundidad de Dios. Y aunque nos digan que tenemos cáncer, el Señor nos sana y nos libera de ese cáncer. Y salimos de la tercera dimensión y entramos a una cuarta dimensión, donde Dios nos liberta de cualquier situación que vivimos en esta tierra. Porque Cristo nos libera de toda opresión que viene en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Yo no quiero caminar en 3 dimensiones. Yo no quiero caminar en 2 dimensiones. Yo quiero sacar mi cabecita de esa tercera dimensión y trasladarme a una cuarta dimensión, donde se ve la manifestación y el poder de Dios. Yo quiero vivir ahí. ¿Tú? Siguiente diapositiva. Dios quiere levantar a su casa y Él ha dado a la iglesia una variedad de dones o herramientas para poderlo hacer. Si nosotros no tuviéramos los dones, si no se manifestaran los dones, nuestro trabajo sería casi totalmente mental y carnal, físico, de un esfuerzo humano, de hacer esto porque tenemos que hacerlo.
Y sí lo vamos a sacar adelante. Es más, hay mucha gente que seguiría haciendo todo lo de la iglesia aunque Cristo nunca hubiese existido. Nada más porque emotivamente así son. Pero ¿cuántos saben que Jesús sí existió? Que Jesús murió en la cruz y te salvó de tus pecados, y que Jesús resucitó y está vivo. Porque está vivo, ahora tenemos las herramientas que Dios nos provee para poder manifestar la obra de Él a través de su iglesia. Lo podemos hacer, y muchas iglesias así están, trabajando con un esfuerzo humano mental. Pero lo que Dios quiere es que su iglesia funcione con las herramientas que le ha dado, que unos disciernan y en el espíritu y podamos oírlos y entender lo que está sucediendo, porque no lo entendíamos, y comprender la verdad porque ya discernieron en el espíritu, o porque con el don de ciencia entendieron perfectamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay que cambiar, o porque además por la profecía alguien profetizó acerca de lo que hay que hacer y de lo que viene, de tal manera que nos da guianza y nos da visión de lo que tenemos que realizar. Y si hay un problema fuerte, tremendo, que aún tiene que manifestarse Dios porque no hay dinero en la iglesia, Dios se manifiesta porque llega una ofrenda milagrosa de parte de Dios que nos saca del problema, y viene el milagro, o viene la sanidad de muchos de ustedes que han sido sanados a través de todo este tiempo. Hoy estaba yo tomándome un cafecito con una mujercita que me dijo: a mí me habían diagnosticado cáncer e iba a morir. Ya me habían dicho que no iba a llegar a jubilarme. Pero hoy, Alberto, quiero que me digas dónde depositar mi ofrenda, porque el Señor me sanó y me pude jubilar y estoy muy viva gracias a la obra sanadora del Señor Jesucristo. Estaba destinada a muerte, estaba destinada a no vivir su jubilación por el cáncer, pero ella salió gracias a esta cuarta dimensión, gracias a la profundidad que tuvo con Dios, y el Señor la sanó y la tocó. Socorrito, no sé si cuántos conocen a Socorrito. Acá sí, a lo mejor algunos sí ya conocen a Socorrito. Ella llegó ciega. 4 oftalmólogos le dijeron que estaba ciega, de Tecamachalco, y oyó que en Amistad de Puebla se ora por los enfermos y estos sanan. Y cuando vino acá, oramos por ella y comenzó a ver en un ojo, y ahora ya ve en 2 ojos. Venía caminando con su marido y con su bastón, se cambió y ahora vive aquí enfrente. Y ahora ella se viene aquí a Amistad de Puebla sola, sin su marido y sin su bastón, porque el Señor le comenzó a dar la vista. Y 4 oftalmólogos se quedaron con un diagnóstico. ¿Quién hace eso? El Señor, a través de la obra de su iglesia. Y por eso es que le decía Pablo a Timoteo. Timoteo estaba demostrando hacia su don que impedía el perfeccionamiento de la iglesia. O sea, Timoteo lo había hecho a un lado, no se había acordado del don que se le había ministrado a través de la imposición de las manos. Y Timoteo lo había hecho a un lado, se le había olvidado. Y Pablo le dijo: no, Timoteo, tienes que avivar el don que hay en ti. Diga conmigo: avivar. Porque el Señor va a manifestar a su iglesia a través de diferentes dones y prodigios que va a hacer a través de esos dones. En este lugar, cuando vimos el don de sanidad, aquí hubo varias sanidades, y luego vimos el don de milagros. Y cuando me tocó dar la clase dije: híjole, Señor, ¿cómo vamos a mostrar los milagros en este lugar? Y fue cuando oramos por las muelas de oro, porque fueran amalgamas de oro. Y ahí está Teresita, que fue el testimonio que pasamos aquí. Ahí está Teresita, ella tiene dientes de oro, no solamente amalgamas, Dios le dio dientes de oro. Y la pasamos, vimos ahora sí que vimos toda su dentadura, como muerde la Teresita, ¿verdad? Y oramos y pasó algo. Mauricio, ¿puedes pasar? Él es coordinador de reuniones de hogar. Y Mauricio, posteriormente sucedió algo bien interesante después de que oramos por esas amalgamas de oro. ¿Cuántos creen en los milagros? Ok, pues vamos a oír en este momento. Hace rato tocábamos una canción bien bonita, ¿verdad? Yo creo en los milagros del Señor. Y ahorita la vamos a cantar.
terminando oyendo el testimonio. Mauricio, platícales un poquito, así como me lo platicaste. Gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno. Pues hace un par de semanas que el pastor estaba orando precisamente por problemas bucales, por dentaduras. Ese mismo día, 3 personas de los que estaban acá asistiendo, pues dijeron, yo también quiero pararme, ¿no? O sea, yo tengo un problema en la boca y pues yo creo en el Señor. Y esa misma tarde terminó de orar el pastor y pues ellos estaban pues tranquilos, felices, y de pronto en la tarde ven que sus dentaduras, las amalgamas que tenían de porcelana, ya no eran de porcelana, eran de oro. Y entonces dijeron, wow, qué padre, son estas 3 personas. No lo puedo creer, siempre lo primero que uno recibe, dices, no lo puedo creer, ¿no? Pero hoy te queremos invitar a que sí lo creas, que quitemos de nuestra mente el no lo puedo creer y cambiemos por sí lo puedo creer. ¿Cómo ven? Ok, eso no lo sabíamos nosotros el domingo. El miércoles que nosotros tenemos nuestra reunión de hogar, nos comentaron, dimos la palabra, al final del convivio llegó una persona adicional diciendo, ¿cómo crees que les dieron amalgamas de oro si yo también quería? ¿Por qué no me quedé en la reunión de ese día donde el pastor oró? Y se lamentaba esta persona, decía, híjoles, a mí me hubiera encantado poder recibir oro. Y estábamos platicando y el Señor me mostró, dijo, ¿te acuerdas de la multiplicación de los panes y los peces? Y entonces agarré con uno de ellos y le dije con Caro, le dije, ora por esta mujer. Si tú recibiste un milagro, pues multiplícalo. Y se me queda viendo Caro y me dice, ¿yo? Le digo, sí, tú ora. ¿Pero qué oro? Le digo, pues lo que Dios ponga en tu corazón. Dijo, ok. Y entonces agarramos con la persona, se puso ahí donde estaba sentada y los que recibieron el milagro empezaron a orar por ella. Bueno, terminamos de orar, nos fuimos a las casas, y como a la media hora nos habla esta señora llorando. Vanessa, es mi esposa Vanessa, la mujer guapa que ven por allá, esa es mi esposa. Y dice, Vanessa, no lo puedo creer, estoy llorando. ¿Pero qué te pasó? Es que el Señor me ha dado un golpe muy duro a mi incredulidad. Tengo amalgamas de oro y no lo puedo creer. Yo he sido cristiana durante toda la vida y hoy el Señor me ha regalado esto a través de la reunión, a través de las personas que oraron por mí. Dice, ¿qué hago? Dale gracias al Señor porque quiere algo contigo. Y yo te invito a ti que los milagros que estamos viviendo en las reuniones, los milagros que se están multiplicando, el avivamiento que estamos viviendo acá en la congregación, no es nada más de uno, sino es de cada uno de los que estamos acá. El avivamiento está en ti, el avivamiento se está viviendo y el Señor quiere utilizar tu vida. No nada más quiere que vengas y oigas, sino lo que oigas, que lo lleves, que lo multipliques. Y así es como cada uno de nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Platicando con el Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué oro? ¿Por qué les diste oro a estas personas si no les diste plata o les diste cobre, no? ¿Y sabes qué me decía el Señor? Me decía, porque yo soy perfecto y no puedo hacer otra cosa sino lo mejor. Entonces yo lo que les doy a cada uno de ellos es lo mejor de mí, por eso les doy oro. ¿No quieres que el Señor te dé mejor a ti? ¿Cuántos creen que el Señor cuando llega a nuestras vidas quiere lo mejor? Pues es tiempo de creer, es tiempo de que tú creas y que digas, Señor, yo también quiero lo mejor para mí, porque tú eres lo mejor que hay en mi vida. No quiero la segunda parte en mi vida, sino quiero darte el primer lugar, porque lo que tú haces, lo haces perfecto. Y cuando el Señor te rescató, te hizo perfecto, hermano. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Quiero que escuches de alguno de ellos lo que sintieron y una palabra que también el Señor tiene para ti. Buenos días. Ese día estábamos en la reunión. El pastor Alberto nos pidió que oráramos, que no tuviéramos incredulidad, ¿no? Y entonces empezamos a orar junto con mi esposa. En ese momento sentimos, bueno, yo en lo personal sentí como que un pequeño dolorcito en los dientes, pero yo dije, pues es normal, ¿no? Y me fui, llegué a mi trabajo y lo primero que fui fue a buscar un espejo para verme las amalgamas
y las vi doradas y yo me quedé, ¿será cierto? Entonces pasó, salí del trabajo, lo primero llegando corriendo a mi casa y platicarle a mi esposa, oye, ¿qué crees? Las veo doradas, no sé si estoy viendo mal o ya estoy medio loquito. Y entonces mi esposa también me ve y dice, no, sí están doradas, se ven, son de oro. Y entonces le veo a la de ella y dice, no, pues también son de oro. Entonces yo me quedé, no sé, algo bonito que Dios me regaló y que llevo siempre. Entonces a todos les digo que no sean incrédulos, y aunque no les diera, Él está siempre con nosotros en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Mi padre aquí con Mauricio fue que ellos creyeron en los milagros. Y cuando llegó esta mujer, Mauricio pudo haberse quedado, pues, qué lástima que no estuvo. Pero ¿cuántos saben que los dones es para toda la iglesia y no para unos cuantos? Yo les voy a pedir que hagamos algo hoy. ¿Cuántos quieren amalgamas de oro? Les voy a pedir que se pongan allá abajito. También Vero y los líderes Armando, Leo, Charito, allí todos los de 1 a 1, que Tere, que también ya tiene oro. Pónganse aquí abajo, por favor. Les va a tocar orar por las personas que quieran oro y que además quieran que a través de sus manos puedan llevar los milagros a su casa, las sanidades a su casa, porque se tiene que manifestar el don de Dios. Diga conmigo, manifestar. Se tiene que manifestar. Y vamos a alabar al Señor. Aquel que hizo al ciego ver se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Sí, Señor. Aquel que hizo al sordo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Decimos, yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Sí. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Creemos en ti, Jesús, aquel que todo puede hacer, decimos. Aquel que todo puede hacer, quiere hacer su obra en mí, quiere hacer su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, con vida fluye en mi ser, con vida fluye en mí. Aquel que todo puede hacer, aquel que todo puede hacer, quiere hacer y quiere hacer su obra en mí, quiere hacer su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, sí, con vida fluye en mi ser, con vida fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti
que estamos aquí tomando el curso sean hombres y mujeres llenos del poder de tu Espíritu Santo, que se muevan en los dones de tu Espíritu, Señor, que sean capaces de poder manifestar esos dones en sus vidas. Aquí abajo, don de milagros, donde podamos ver tu obra magnífica, milagros, sanidades, prodigios. Señor, que tu iglesia se mueva, en la manifestación del poder de Dios, que tu iglesia se mueva en la manifestación del don sobrenatural. Señor, no queremos ser una iglesia religiosa, doctrinal. Queremos movernos en tu poder, Señor, en tus dones, y manifestar los dones del Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos en este lugar, llénanos con dones. Danos, Señor, los regalos para que podamos ver la obra magnífica de tu Espíritu. El Dios que fue y que vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección y en tus milagros, Dios, y en tus milagros, Dios. El Dios que fue y que vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección y en tus milagros, Dios, y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en tus milagros, Dios, dador de vida. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Gracias, Señor, por la manifestación. Queremos pasar ahí en su casa. Usted chéquese, usted verifique lo que Dios ha hecho. No sean incrédulos, sino creyentes. Si se revisa como revisaron a esta mujer, La llenura del Espíritu está aquí. Es importante que cada uno sea lleno del Espíritu. Para conectarte con el Espíritu, las lenguas del Espíritu es tu íntima comunión con el Espíritu. Es importante que cada uno salga lleno del Espíritu. Silvia es una mujer llena del Espíritu. Tiene sus amalgamas normales, oscuras, negras. Pero si tú abres su boca, es maravilloso ver cómo está llena del brillo del Señor. Totalmente está con plateadas totalmente. Oro blanco o plata. Cambiaron sus amalgamas por una llenura que el Espíritu trajo a su vida. ¿Tú crees que la llenura del Espíritu está sobre tu vida? ¿Amas esa presencia? ¿Puedes amar esa presencia? Entona este canto y declara que esa vida va a correr
no solo en tu vida, sino a los tuyos. Y si estás en tu casa, ve y chécate. Yo sé que está sucediendo. Hay otra mujer ahí que ya pasó, pero está llena del Espíritu. Así es que glorifica en esta hora lo que Él está haciendo. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Gloria al Señor. Vamos a darle la gloria a Él. Y la idea de esto, de este último capítulo, se llama la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos van a moverse en manifestación de los dones en su casa? Atrévase, va a haber cosas tremendas. Salga de la tercera dimensión, váyase a lo profundo de Dios, y en lo profundo de Dios usted va a encontrar una dimensión que jamás había imaginado, porque la manifestación de Dios se va a ver. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo. Expande.